Muy bien, entonces damos la bienvenida a doña Daniela Ramírez Sfeir. Bienvenida, Daniela, usted la nominada por Su Excelencia el Presidente de la República para integrarse como ministra suplente del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, tal como lo establece el procedimiento establecido por la Comisión de Constitución del Senado y ratificado por el Senado de la República. En la primera sesión del día de ayer escuchamos a la señora ministra, Carolina Schmidt, quien estableció cuáles eran las razones por las cuales había Su Excelencia el Presidente de la República adoptado la decisión dentro de la quina elaborada por la Corte Suprema. Previo a su intervención, el señor secretario dará una breve relación. Bienvenido. Bienvenido, secretario, también. Señor presidente, señores senadores, corresponde en esta segunda sesión continuar con el estudio del oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como ministra suplente del Segundo Tribunal Ambiental en sede en Santiago a la señora Daniela Ramírez Sfeir. Cabe recordar que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 20.600, los tribunales ambientales son órganos jurisdiccionales especiales sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función es resolver las controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento. En particular, el Segundo Tribunal Ambiental, para el cual se ha presentado la postulación en estudio, tiene asiento en la comuna de Santiago y ejerce su competencia territorial en las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo O'Higgins y del Maule. Estos tribunales están integrados por 3 ministros titulares y 2 ministros suplentes. En este caso se ve la proposición de Su Excelencia el Presidente de la República para nombrar un ministro suplente en la calidad de abogado. Corresponde que esta corporación examine la proposición del Presidente de la República de acuerdo con el procedimiento que ya ha hecho mención el Presidente de la Comisión, y el Senado tiene que respaldar esta proposición, si así lo acuerdo, por los 3/5 de sus miembros en ejercicio. No se requiere sesión especial para el efecto. Los antecedentes curriculares de la candidata se expusieron en la sesión de ayer, lo tienen en sus carpetas. Y en la sesión de ayer, como ustedes muy bien recuerdan, hizo la presentación la señora ministra del Medio Ambiente y tuvieron la oportunidad de hacer consultas y observaciones fundamentalmente orientadas a precisar las razones que había tenido el Gobierno para formular la presente postulación. Es cuanto puede informar la Secretaría. Muy bien, muchas gracias, secretario. Damos la palabra entonces a la señora Daniela Ramírez Sfeir. Bienvenida, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer a Su Excelencia el Presidente de la República por esta nominación y así como al subsecretario del Medio Ambiente que nos acompaña en esta oportunidad. Me siento honrada de haber sido invitada a esta honorable comisión para exponer brevemente mis antecedentes personales y profesionales, mi visión sobre el rol de la judicatura en las controversias socioambientales, así como sobre los desafíos que afronta el Segundo Tribunal Ambiental en particular. Solo quiero decir que por elección y vocación siempre me he desempeñado en el ámbito público, ejerciendo labores primero en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en el Centro de Derecho Ambiental y en la Clínica de Derecho Ambiental y Resolución de Conflictos Ambientales de la misma universidad, y después, desde el año 2011, ya estoy en el Servicio de Evaluación Ambiental. Toda mi formación la he enfocado en materias relativas al derecho ambiental, al derecho indígena y al derecho administrativo en general. Y como dato, soy licenciada en Ciencias Jurídicas Sociales de la Universidad de Chile, y también cuento con un magíster en la University College London en sustentabilidad y medio ambiente. Y eso. En cuanto ya tienen todos mis antecedentes curriculares específicos, solamente quiero destacar humildemente que creo que esta experiencia que yo tengo en el Servicio de Evaluación Ambiental y la experiencia que tuve en la Universidad de Chile en el Centro de Derecho Ambiental es relevante para desempeñar el cargo de ministra suplente del Segundo Tribunal Ambiental. En especial respecto a mi desempeño en estos 8 años en el CEA, es porque del modo en que se encuentra configurado nuestro ordenamiento legal, el CEA cumple un rol de mecanismo ordenador de las diversas competencias e intereses que concurren en la autorización de proyectos y actividades. Es a través del procedimiento de evaluación ambiental que se verifica que un determinado proyecto de actividad cumple con la normativa ambiental aplicable y que sus principales impactos son debidamente mitigados o compensados. Es en el marco del CEA que la legislación ambiental cobra vida y recibe aplicación práctica. Es una de las formas en que se concreta el deber del Estado de velar por el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y de tutelar la preservación de la naturaleza. Es también esta la instancia en que se define el modo en que serán cumplidas las exigencias aplicables a los proyectos y actividades que se deben someter a evaluación, así como los monitoreos, muestreos, análisis y reportes que deberán efectuarse para dar seguimiento a su ejecución y que es competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Finalmente, el CIA constituye un espacio donde típicamente las comunidades han materializado su derecho a la participación en materia ambiental. Si bien constituye un ejemplo consolidado de vinculación de la ciudadanía con la gestión pública, persisten asimetrías en materia de acceso a la información y de agencia o capacidad de influencia en la toma de decisiones en materia ambiental. Es conocida la crítica de que históricamente se ha pretendido que la gestión de los conflictos socioambientales en Chile sea abordada a través del CIA. En ese sentido, se dice que la gestión de los conflictos en materia ambiental se encuentra seizada. Sin embargo, en los últimos años, especialmente posterior a la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad ambiental, han cobrado mayor relieve otros instrumentos de gestión ambiental, tales como los planes de prevención y descontaminación y la evaluación ambiental estratégica, así como algunos mecanismos especiales como la planificación de la infraestructura energética. Ahí yo tuve experiencia, por ejemplo, en la articulación entre la EAE, en la planificación energética, y el CIA, para reforzar la participación de ambos instrumentos. Y los planes de recuperación ambiental social para territorios ambientalmente vulnerables, son otros ejemplos. Sin perjuicio de estos esfuerzos, es posible observar que las comunidades siguen cifrando parte de sus preocupaciones en la evaluación ambiental de proyectos y posteriormente la resolución de las reclamaciones que se interpongan ante los tribunales ambientales. Ello se entiende en la medida que existe consenso de que aún carecemos de una adecuada planificación del territorio, construida de modo participativo que oriente ex ante las decisiones de emplazamiento de actividades con potencial impacto ambiental, que permita anticipar potenciales conflictos y otorgue certeza a los interesados. Así como se requiere avanzar en la planificación territorial en materia CIA, me gustaría señalar que es necesario contar con mayores recursos para seguir fortaleciendo las competencias profesionales para la evaluación y para la tarea de uniformar criterios, requisitos y metodologías que permitan incrementar la predictibilidad de los niveles de certeza y confianza de comunidades y proponentes. Estimo que la experiencia que he adquirido durante mis años de desempeño en el Servicio de Evaluación Ambiental es atingente y relevante en relación con las atribuciones que la ley ha otorgado a los tribunales ambientales. He tenido la oportunidad de apreciar desde el ámbito administrativo y la implementación de la institucionalidad ambiental establecida por la Ley 20.417, tal como el despliegue de los tribunales ambientales, que han asumido el mandato de resolver los conflictos en materia ambiental, con un importante foco en la garantía de los derechos de las personas, sean titulares de proyectos o personas potencialmente afectadas, y el control de la actividad administrativa. Mi formación y experiencia profesional me ha entregado la capacidad de integrar visiones y herramientas más allá de lo netamente jurídico, y participar en el diálogo interdisciplinario que es consustancial al ejercicio de las disciplinas que confluyen en la protección del medio ambiente, dinámica propia al ejercicio de la jurisdicción desde un tribunal especializado en materia ambiental y de composición mixta. A modo ejemplar, desde mi cargo en el CEA, me ha tocado participar y conformar equipos multidisciplinarios, en los cuales, sin perder el rol que corresponde a cada uno, se logra articular respuestas que abordan de manera integral los conflictos ambientales, los que por su naturaleza socioambiental además presentan una variedad de aristas que cruzan las ciencias naturales, sociales y jurídicas. En el contexto de decisiones adoptadas en el marco de una regulación densa, de alto contenido científico-técnico y que mantiene aún rasgos inorgánicos, el control de la actividad administrativa y la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de contenido ambiental requiere el conocimiento detallado de la mecánica de los instrumentos de carácter ambiental y estar familiarizado con el trabajo interdisciplinario. En este ámbito, estimo que mi experiencia me permitirá integrarme de forma adecuada al cumplimiento de las labores del tribunal que prevé la ley y que además las que pudiera asignarme el tribunal como ministra suplente. Ahora bien, en cuanto al rol de la judicatura, tengo plena conciencia de lo que significa la labor jurisdiccional. Más allá que la ley prevé que los ministros suplentes de los tribunales ambientales deben destinar a lo menos media jornada a las labores de integración y las demás que les encomienda el tribunal, mi convicción es que la labor judicial exige una dedicación y compromiso total. Soy consciente de la responsabilidad personal y profesional que implica integrarse a la Administración de Justicia, del rol crítico de la judicatura en cuanto a balancear e integrar el derecho positivo, las exigencias del caso concreto y la realidad social en la cual se contextualiza el ejercicio de la jurisdicción. Considerando las distintas visiones de desarrollo presentes en los conflictos socioambientales, así como la sensibilidad de los intereses y valores de los distintos actores involucrados. Es oportuno recordar que la judicatura ambiental surge como punto de equilibrio que permite conjugar el interés público que corresponde a resguardar a la institucionalidad ambiental y el derecho de las personas que pueden verse afectadas por las decisiones de la autoridad, como lo explica el mensaje del proyecto de ley que se convirtió en la Ley 20.600. De esta forma, constituye un desafío el ejercicio de la jurisdicción en el marco de conflictos ambientales, donde se puede expresar asimetrías de poder, de información y donde pueden estar involucradas comunidades vulnerables, resguardando siempre la debida imparcialidad del tribunal. En este punto, no puede obviarse la crisis política y social que enfrenta nuestro país, que ha desembocado la suscripción del Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución el pasado viernes. Desde el punto de vista ambiental, parte de la literatura ha advertido de una progresiva pérdida de legitimidad y confianza en la institucionalidad ambiental,
que encuentra su raíz, entre otros aspectos, en la existencia de desigualdades en relación con la distribución de cargas y beneficios ambientales, en desmedro de comunidades más vulnerables, también las dificultades que enfrentan esas comunidades en el acceso a la justicia y en la participación en la toma de decisiones que los afectan, así como el inadecuado reconocimiento de pluralidad de entidades presentes en la sociedad. Ahora, ¿cómo creo yo humildemente que se vincula esta crisis con el ejercicio de la jurisdicción ambiental? Corresponde a los tribunales juzgar las causas sometidas a su conocimiento, aplicando el derecho vigente. En caso alguno, el juez se encuentra habilitado para fallar en contra de un texto expreso de ley. En tal sentido, cuando el ordenamiento jurídico ha previsto reglas precisas, la dictación de una sentencia de que desconoce el derecho vigente erosiona el sistema de freno y contrapesos entre los poderes del Estado, y de esta forma profundiza la crisis de legitimidad y confianza en la institucionalidad. Ello en ningún caso implica desconocer la necesidad de emprender reformas legales en aspectos tan relevantes, por ejemplo, como la participación ciudadana o el desafío en materia de cambio climático. A propósito del conocimiento de un caso concreto, los tribunales se encuentran habilitados para dar cuenta de las dudas y dificultades que les hayan ocurrido en la inteligencia de aplicación de las leyes y de los vacíos que noten en ellas. Es lícito al juzgador realizar una interpretación progresiva, evolutiva de las normas que, integrando los principios, permitan moldear el carácter general y abstracto del mandato de la ley al caso concreto, teniendo a la vista la realidad social en la cual se contextualiza el ejercicio de la jurisdicción. Lo que quiero enfatizar solamente es que no corresponde a la judicatura asumir el rol de legislador, dejando sin aplicación disposiciones legales que pueda considerar inadecuadas o no acordes a las necesidades sociales que el juzgador aprecia en un momento determinado. Ahora bien, los principios que en forma progresiva se han desarrollado a nivel internacional y que a través de la jurisprudencia se han ido incorporando al derecho interno es lo que permite abordar las dudas, dificultades y vacíos existentes en el ordenamiento jurídico, siendo mandatorio acudir a ellos en virtud del principio de inexcusabilidad. Estos principios incluyen, por cierto, el principio de justicia ambiental, que convoca al juez a prestar especial atención cuando analiza aspectos tales como la existencia o no de una alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos en situación de vulnerabilidad, eso en el marco del CIA, así como la debida consideración de las observaciones formuladas por una comunidad vulnerable en la resolución de calificación ambiental. Estimo que el momento constitucional que vive nuestro país es una oportunidad propicia para revisar con mayor profundidad las causas de la desconfianza, avanzar hacia una mayor equidad territorial y prestar igual atención a los problemas que enfrentará el país en las próximas décadas en materia, por ejemplo, de cambio climático. Ahora bien, en lo que respecta en específico al Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, me parece necesario centrarme en algunos de los principales desafíos que estimo deberán ser abordados. Respecto a la gestión de causas del tribunal, por una parte, más allá de que es necesario mejorar los tiempos de respuesta al Segundo Tribunal Ambiental, el cual ha logrado ponerse al día en la dictación de sus sentencias pendientes, según confirma el último informe del ministro visitador del tribunal, emitido a comienzos de este año, creo que en el futuro también podría resultar importante examinar, como lo expresa el profesor Pablo Méndez, si en el caso de las reclamaciones, por ejemplo, resulta adecuado contar con un procedimiento tan abreviado y sumario, análogo a procedimientos de urgencia como lo es el recurso de protección, para instruir un contencioso administrativo que en la práctica requiere un examen más profundo de la materia sometida a conocimiento del tribunal, que en la mayoría de los casos presenta un alto contenido técnico-científico y donde suelen intervenir diversos interesados. En segundo lugar, respecto al fortalecimiento de capacidad al interior del tribunal, a pesar de la rigurosidad o de lo engorroso que se puede considerar el sistema de nombramiento de los ministros y ministras de los tribunales ambientales, lo cierto es que quienes se integran a estos tribunales especiales son ajenos a la carrera judicial y como tales no han debido cumplir con un programa de formación en la Academia Judicial. A mayor abundamiento, la propia ley, y razonablemente la ley 20.600, solamente exige a ministros abogados conocimiento en materia de derecho administrativo o ambiental. Considerando lo expresado y siendo fundamental la observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, considero importante instar por programas de capacitación rigurosos a través del órgano de formación del Poder Judicial, privilegiando aquellos cursos que permitan reforzar el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional por sobre aquellos programas que apunten a aspectos sectoriales o en materia de interés puntual en materia ambiental. Esto es tremendamente relevante por cuanto los procedimientos son garantías para todos los interesados y operadores jurídicos que intervienen en los tribunales ambientales. Ahora bien, en relación con el clima laboral del Segundo Tribunal Ambiental, me gustaría expresar que, bueno, para mí es súper importante el tema del bienestar funcionario y de las relaciones. De hecho, fui secretaria de la Asociación de Funcionarios del CEA, de la Asociación Nacional. Terminé hace poquito de ser secretaria. Y en ese caso, bueno, nosotros tenemos como administración pública lo que se conoce como la dignidad en el ejercicio de la función pública y que apunta al concepto amplio de probidad, el que exige observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función con preeminencia del interés general sobre el particular. Ese principio de probidad, que está recogido en la ley 20.600 respecto del personal del tribunal, tiene que ser aplicado en forma amplia y, bueno, y también respecto de los ministros está la Superintendencia Directiva Correccional Económica de la Corte Suprema,
que dirige en cuanto a cuál es el comportamiento que tienen que tener los ministros de los tribunales. También está la legislación orgánica sobre tribunales, en el fondo lo que quiero destacar es que es necesario capacitación a los ministros que están fuera. En el fondo no tienen experiencia de la formación de la Academia Judicial y todos los requisitos de capacitación permanente que hay, y también en materias de probidad del personal de los funcionarios y las relaciones entre ellos. Finalmente, respecto a la disparidad de criterio entre los 3 tribunales ambientales, es cierto que ello no constituye una anomalía en nuestro sistema judicial. Respecto a esa realidad, la función de uniformar estos criterios corresponde en último término a la excelentísima Corte Suprema a través del recurso de casación. Sin perjuicio de ello, concuerdo con lo expresado ante esta honorable comisión por el actual ministro presidente del segundo tribunal, don Cristian del Piano, en el sentido de que si bien cada tribunal es independiente, resulta oportuno establecer puentes de discusión y reflexión conjunta sobre los criterios que aplican en el ejercicio de su función jurisdiccional. Para cerrar, quiero reiterar nuevamente mi agradecimiento por la valiosa atención de esta honorable comisión y quedo a su disposición para abordar las preguntas que estimen pertinente formularme. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doña Daniela Ramírez. Se ofrece la palabra a los señores senadores. Senador Durresti. Gracias, presidente. Daniela, subsecretario, además saludar al subsecretario de Justicia también, que estará por el próximo proyecto, pero participando. Mire, nosotros hemos formulado varias preguntas en relación, y usted las anticipó, en relación al funcionamiento y particularmente el clima organizacional del segundo Tribunal Ambiental. Se nota que tiene experiencia, que conoce aspectos de esa institución, y ojalá eso se vierta en mejores prácticas. Uno puede entender, los fallos son recurribles y están las instancias procesales, pero cuando hay un mal clima eso afecta también a la capacidad de ese tribunal. Dos preguntas. Usted hizo una referencia en relación a el sistema de nombramiento y después usted fue sometida por ser externa al procedimiento de alta dirección, exposición a la Corte Suprema y ahora a la ratificación por parte del Senado. ¿No cree que debiera haber una modificación en ese procedimiento, considerando que ya está en régimen los 3 tribunales ambientales, que en un momento había que buscar, inventar, por señalarlo de alguna forma, a los ministros? Hoy día ya hay un conjunto de actores del mundo ambiental que, usted bien lo señalaba, se necesita más capacitación técnica en el ámbito jurisdiccional, más no en el ámbito de pertinencia. Obviamente usted es propuesta por sus publicaciones, por su trabajo. Entonces, ¿de qué fórmula? Yo lo que le señalaba ayer y lo dejo a la comisión y le voy a pedir también al ministro que tal vez poder, colegas, suscribirlo. Nosotros presentamos un proyecto en que, mire, estaban entre otros integrantes que en ese momento estaban en la legislatura anterior, en ambas comisiones, estaba de Urresti, Araya, Girardi, Larraín, Moreira, que estaban en Medio Ambiente, que es un proyecto de ley en que modifica la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales en materia de nombramiento y duración de cargos o ministros, boletín 10.803-07. Por competencia pasa por Medio Ambiente, pero creo que es mucho más pertinente el nombramiento propiamente tal, el procedimiento. Entonces, pregunta concreta, usted viene de la academia, se sometió a este proceso, ¿cuánto duró? ¿Qué modificaría, digamos, para tener un sistema más expedito? Además, usted lo va a ver en un momento, si usted es ratificada, que en unas próximas postulaciones el empalme entre el ministro que va saliendo y el ministro que está ingresando es muy difícil, porque los procesos son muy largos y eso genera inconveniente. Entonces, ¿cómo ve esa situación? Y segundo, usted habló también de unificación de criterios. La Corte Suprema tiene esa facultad, si bien no es obligación de unificar jurisprudencia, pero hace una función. ¿Qué propone usted para eso, independiente de las coordinaciones, encuentros entre los 3 tribunales? ¿De qué manera nosotros pudiéramos avanzar para tener criterios jurisprudenciales más homogéneos? Termino con lo siguiente: los 3 tribunales, cuando se dividieron estas macrozonas, hay aspectos muy disímiles. El norte principalmente, recursos hídricos, minera. El sector sur
tenemos un alto impacto de salmoneras como particularidades. Entonces son temas muy, muy específicos que son, si bien los tribunales tienen competencia nacional, hay una sobreespecialización o una abundancia de causas de determinados aspectos que no se ven en otro tribunal. Entonces dificulta que alguien del primer tribunal ambiental de Antofagasta conozca materias de concesiones acuícolas y sus impactos sobre el fondo marino, así como dificulta que alguien en el tercer tribunal ambiental entienda la extracción de recursos de los bofedales altoandinos, por ponerlo en extremo. Entonces, ¿de qué manera eso juega para tener una visión integrada? Eso. Muy bien, muchas gracias, senador Durresti. Antes de dar la palabra, voy a hacer un par de consultas. Lo primero es agradecer su disposición para poder ser parte del Tribunal Ambiental. Creo que siempre es importante agradecer a quienes estén disponibles para integrar el servicio público. Luego de su exposición, pude escuchar en reiteradas oportunidades conceptos tales como interpretación extensiva, la aplicación de principios, el principio de resolución que obliga, por sobre todo al tribunal, a rellenar aquellas lagunas del derecho que pudiesen existir. Y cuando escucho recurrentemente la aplicación de principios, me gustaría saber a qué principios se refiere. ¿Principios explícitos en el ordenamiento jurídico? ¿Principios implícitos? Si son así, ¿cuáles son, digamos? Lo digo porque hoy día estamos enfrentando un activismo judicial extremadamente delicado que pretende en alguna de sus partes crear derecho y no solo aplicarlo. Y eso, cuando uno empieza a hablar de que vamos a aplicar los principios, yo me gustaría saber cuál es su posición al respecto. Creo que sería relevante, porque si son principios que son implícitos, hay que ver cómo llega a ellos. Si son explícitos, hay que ver cuál es el ámbito de aplicación de los mismos y la extensión de los mismos. Y claro, en virtud del principio de resolución, usted podría decir, mire, si hay una laguna del derecho, el tribunal tiene que resolver igual. La pregunta es, ¿qué? ¿Va a crear el derecho? Esa es mi preocupación. Entonces, más bien era esa preocupación de fondo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Señores senadores, ¿no? Doña Daniela. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, respecto a la consulta del senador Durresti, respecto al mecanismo de nombramiento, o sea, en mi experiencia personal, claro, esto demoró un año, un poco más. La verdad es que creo que antes de innovar en la modificación, quizás se podrían establecer como protocolos para establecer como plazos perentorios para que cada uno de las instancias en que se realiza este procedimiento de nombramiento sea acotado y para que tenga conciencia de la necesidad de que esto sea rápido. Ahora, en respecto, claro, o sea, puede haber una cierta carrera dentro de los ministros del Tribunal Ambiental, pero esta no es eterna, o sea, va a tener que ingresar gente que es ajena, en el fondo. Y respecto, por ejemplo, se le puede dar un mayor protagonismo al Poder Judicial, pero eso va a ser respecto a los ministros abogados. Respecto a los ministros científicos, creo que se va a tener que mantener sí o sí alta dirección pública en el fondo, porque tiene que haber un juzgamiento técnico de sus competencias y eso no le corresponde al Poder Judicial. Pero creo que en primer lugar, creo que se deberían hacer esfuerzos por tratar de establecer algún protocolo de plazos perentorios para que, obviamente no son fatales, pero en el fondo para que se insta que cada uno de las instancias, alta dirección, la Corte Suprema, el Ejecutivo y el Senado, en el fondo pueda hacer esto con la premura que se requiere para que el tribunal no opere con una falta de integración que igual incide en la rapidez de cómo responde a la resolución de la sentencia. De hecho, hace poco lo traje un oficio que se mandó, que se pedía el informe de la Corte Suprema respecto a considerar que es una falta administrativa la demora en la resolución de las sentencias de los tribunales ambientales. Y la Corte Suprema dijo, perfecto, sí, pero hay que considerar en el fondo de que no siempre están con la integración total. Y eso es algo súper importante. Entonces, en el fondo, tiene que darse la importancia de que hay que hacer el procedimiento rápido y se pueden saltar ciertas etapas quizás respecto de los ministros abogados, respecto a alta dirección quizás, pero en el fondo respecto al ministro científico yo creo que se debería mantener. Eso es lo que respecto a ese tema.
En cuanto a la uniformidad de criterios, justamente lo que valora en el fondo la ley 20.600 de crear tribunales de macrozona es que cada uno tuviera la expertise respecto a las demandas, o sea, los temas técnicos científicos en el área norte, minería, quizás en el centro los temas de ordenamiento territorial críticos en zonas altamente pobladas, en el sur el tema de áreas protegidas o de la salmonicultura, por ejemplo. Y eso en el fondo, la uniformidad de la jurisprudencia va a ser de cada tribunal, en el fondo que sea coherente con sus propias sentencias. Pero respecto a temas que son transversales de la evaluación ambiental, por ejemplo, de participación ciudadana, de acceso a la información ambiental, de justicia ambiental, claramente eso es transversal a los tres tribunales independientes de la macrozona en la que operan, en el fondo. Y son a esos principios generales del derecho ambiental, independientes de las características de los territorios de cada macrozona tribunal, es lo que se propone en el fondo, resguardando la independencia de cada tribunal, que se puedan hacer instancias de diálogo y de reflexión respecto a los criterios que se están, porque tener una disparidad de criterios muy grande sobre temas tan claves, tan definitorios, genera incerteza jurídica, genera desconfianza en las instituciones y la ley ambiental. Entonces, en el fondo, tienen que apelar como al efecto que tiene como la disparidad de criterios en eso. En la certeza jurídica para los titulares, para la ciudadanía en general, para las comunidades afectadas. Respecto a la interpretación extensiva, justamente mi exposición apuntaba un poco como a lo que usted mencionó de lo que se denomina activismo judicial. Y ahí en el fondo, justamente, voy a dar ejemplos como bien gruesos en el fondo que se dan en el ámbito del CIA. Por ejemplo, nos ha pasado en el fondo que se ha dicho que se ha resuelto en las Cortes, por ejemplo, que un proyecto tiene que ingresar porque originalmente fue evaluado mediante un estudio. Y eso no es una causal que esté en la ley 19.300. O sea, en el fondo, no porque un proyecto que se fue evaluado por estudio luego se ha modificado y hay una declaración de impacto ambiental que modifica algo en específico, pero que no afecta a los efectos, características y circunstancias del artículo 11, que es lo que gatilla y que se tenga que evaluar por un estudio de impacto ambiental, que se cree una nueva causal, no, porque hubo estudio, tiene que ser estudio, o sea, genera una distorsión absoluta del sistema y genera incerteza jurídica, desconfianza, en el fondo, las comunidades decir, ay, pero todos estos proyectos que tuvieron sucesivas modificaciones por declaración ambiental, todo eso ha sido un estudio, o sea, y son declaraciones de impacto ambiental y eso es generar confusión. Y otro ejemplo, por ejemplo, y en el fondo el que está llamado a resolver todas esas disparidades o esas diferencias de opinión es el legislador. Por ejemplo, en el caso de la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental, lo que dice actualmente el legislador es que tiene que ser, los proyectos generan cargas ambientales, que son los que generan externalidades negativas, beneficio social, externalidades negativas en las comunidades cercanas. Y no define qué proyectos son los que tienen que entrar por esa tipología, pero lo hace el reglamento. Y el reglamento dice que típicamente son las que señalan ahí, que son en general proyectos de infraestructura energética, de saneamiento ambiental, etcétera. Pero se ha surgido la problemática respecto de otros proyectos como la minería, los proyectos inmobiliarios, la salmonicultura. Y en el fondo puede ser, también el reglamento deja relativamente abierto que se pueda fundamentar, y ahí está el deber de fundamentación, de que tú justifiques por qué un proyecto inmobiliario sí genera cargas ambientales y que genera beneficios sociales en las externalidades negativas en una comunidad. Y eso no es tan fácil de argumentar, en el fondo. Se ha hecho en algunos casos de viviendas sociales, por ejemplo, pero lo cierto es que lo que hay detrás ahí es que hay una demanda por participar en general en la evaluación ambiental. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo ahora? Es que el legislador resuelve de que sea la participación abierta a todo tipo de proyectos, sean declaraciones o estudios de impacto ambiental. Entonces, eso es lo que le corresponde al legislador, pero en el fondo que el juzgador diga, no está esta tipología, yo creo que debería no sé, por ejemplo, he escuchado voces que decían que la agricultura debería ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Bueno, si lo quieres decir así, eso en la academia, qué sé yo, tienes que crear la tipología y en el fondo poder identificar cuáles son los umbrales de significancia que, por ejemplo, ese tipo de actividad debería ingresar al sistema y ser evaluado propiamente tal, pero no puede ser a través de contraley, no puedes crear nuevas tipologías, no puedes crear en el fondo los umbrales de significancia el juez, sino que es el legislador, ya sea el legislador propiamente del Congreso, pero también el regulador que tiene que implementar esa normativa. Me falta... y los principios en el fondo,
yo estaba pensando, hablé del principio de justicia ambiental, pero yo me estaba refiriendo a los principios de derecho ambiental en general. Principio preventivo, principio precautorio, principio de participación, principio de transparencia. Y esos son, en el fondo, son instrumentos que te permiten interpretar de una forma mucho más, con un enfoque de derecho, la aplicación de la normativa ambiental aplicable. Eso es muy claro respecto a participación ciudadana. Por ejemplo, hay un caso que yo recuerdo que es el caso de Ruta a la Fruta, que en el fondo no se dejó a disposición de la ciudadanía cierta información que estaba dentro de las bases de licitación porque se creía que podía afectar en el fondo los deberes de confidencialidad comercial, etcétera. Pero en definitiva se dijo no, eso tenía que estar a disposición de la ciudadanía para la participación ciudadana, porque hablaba, o sea, hacía referencia a los impactos significativos en el fondo del proyecto, o sea, daba luces de esa información. Entonces, ahí el Tribunal Ambiental hizo una interpretación que subió el estándar que había aplicado el servicio y se tuvo que en el fondo incorporar esa información y bueno, se lo tuvo que retrotraer, etcétera. Y eso es a lo que me refiero. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Ayer yo hice una consulta en otro ámbito que correspondía más bien a hacerse a usted más que a la ministra, que era un poco la pregunta que hice relación con que nosotros recibimos en el procedimiento de postulación o de nominación del presidente de la República un conjunto de antecedentes que provienen desde la Corte Suprema, desde el Gobierno, por cierto, el Ministerio de Medio Ambiente, con todo el expediente, digamos, de la postulación suya, pero a su vez también de otras fuentes que nos llegan y adicionalmente usted bien sabe que hay un procedimiento, en última etapa hemos creado un procedimiento virtual donde la gente hace consulta. Y quería plantearle más que preocupación, una observación que creo que es bueno que explícitamente se pueda manifestar acá. El hecho de la relación con su cónyuge que es abogado de una empresa minera, particularmente de SQM, digamos, no siendo, por lo menos en mi opinión, no sé la del resto, en mi opinión, no siendo eso una incompatibilidad en ninguno de sus sentidos, toda vez que existe separación desde el punto de vista de la relación laboral, digamos, ¿cómo enfrentaría usted un eventual conflicto de interés que pudiese darse? ¿Cuál sería la forma de resolverlo? ¿Qué es lo que finalmente importa a este tipo de situaciones? Sí, en efecto, mi marido es abogado de la vicepresidencia legal de esa empresa, de SQM. Lo bueno es que se reduce un poco el potencial conflicto de interés porque las operaciones de esa empresa están en el ámbito de competencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta. Sin perjuicio de ello, puede ser, por ejemplo, me imagino, si se reclama por el 17 número 1 de la ley 20.600 y una norma de emisión que SQM también reclama y entra en conocimiento en primer lugar el segundo Tribunal Ambiental de Santiago. Obviamente primero está el mecanismo establecido de inhabilitarme, se hace la sugerencia, yo me podría inhabilitar de inmediato, pero también si hubieran, yo en el fondo como que dejaría esa decisión del recurrente, pero también en el fondo de lo que señale el Tribunal Ambiental, que es colegiado y en el fondo ellos votan, yo me tengo que salir y ellos toman la decisión. Y así está regulado en el fondo, pero está dentro de la jurisdicción del primer tribunal, entonces como que creo que se puede dar el caso, pero en el caso que sea, yo la verdad es que preferiría inhabilitarme absolutamente en cualquier cosa, pero también si yo no quisiera, también está la instancia de que es el tribunal el que decide, pero de todas formas yo te antepongo que se resguarde la decisión del tribunal, o sea, que nadie vaya a cuestionar en ningún sentido la decisión del tribunal porque yo concurra a la decisión. Así que, pero están los mecanismos claramente establecidos en la ley. Perfecto, estupendo. Bueno, eso es muy importante porque de repente nos llegan consultas y uno tiene que hacer la pregunta como corresponde, digamos, y me parece una buena fórmula de resolver un eventual conflicto de interés. Los conflictos de interés se generan siempre, se pueden generar. El punto no está en que haya un conflicto de interés, en cómo se resuelve este conflicto de interés. Me parece muy adecuado que usted plantee la inhabilidad, digamos, desde su propia posición, no obstante que la decisión recae en el tribunal. Así que yo por lo menos quedo satisfecho con eso. ¿Alguna otra consulta, señores senadores? ¿No? Muy bien, vamos a suspender unos minutos. Le agradecemos su presencia. Doña Daniela, le agradecemos su presencia. Agradecemos la presencia del subsecretario también. Vamos a suspender unos minutos y vamos a deliberar nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Sí? Salvo, mejor parecer, de algunos señores senadores que pidiese una nueva audiencia con la nominada. Se abre la palabra. ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo? Señor secretario. Perdón, senador Torres. Presidente, es muy bueno la constancia que usted deja y tomando en consideración que hoy día tenemos este sistema abierto en que no solo nosotros preguntamos la información que nos llega y la que nos provee la Secretaría, sino también Se transmite esto. es transmitido, dejar constancia que respecto a la inhabilidad, ella lo ha explicado, ha señalado, se ha dejado constancia y es bueno eso para El informe va a estar. para el informe. Yo creo que en preguntar no hay ofensa, si más bien es la lógica de dar la oportunidad, porque si no lo hacemos nosotros, después alguien podría decir, mire, ustedes tenían esta información porque llegó, pero no hicieron nada, y creo que lo que correspondía hacer la pregunta. Pero ella, a mi juicio, en mi opinión personal, lo resolvió bastante bien, digamos, que es lo que cualquiera de nosotros haría. Bien. Señor presidente, pone en votación el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República para nombrar a la ministra suplente del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago. Senador Pérez. Senador Alamán. Aprobación. Senador Durresti. Senador Buenchumilla. Sí, senador Buenchumilla. ¿Sí? Presidente, yo estaba examinando el currículum de la señora Ramírez y me parece que tiene excelentes antecedentes profesionales y académicos en su formación para poder formar parte del Tribunal Ambiental. Me ha parecido muy pertinente también aclarar el tema de las redes y de las posibles incompatibilidades. Creo que eso ha quedado claro en la comisión y por lo tanto, en virtud de eso, voy a aprobar su nombramiento. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno contrario. Aprobada la proposición del Presidente de la República. Muy bien. Aprobada la proposición de Su Excelencia el Presidente de la República para nominar a doña Daniela Ramírez Feir como ministra suplente del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago. Bien, pasamos al segundo lugar de la tabla. Sí. Esto pasa a sala. Como punto uno de tabla. Lo que pasa es que como se adelantaron las sesiones de presupuesto, probablemente esto va a quedar para la próxima semana. Y la de... Pasamos al segundo lugar de la tabla. Sí.
En el segundo lugar de la tabla figura el proyecto de ley. En segundo... Perdón, yo voy a ausentarme 2 minutos, que tengo llamado al presidente de la Corte Suprema, que me está llamando en este minuto. Pancho. Pancho. Sí, sí, señor presidente. Corresponde iniciar la discusión en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile. Esta iniciativa fue aprobada en general por esta... Señor secretario, ¿cómo van a pasar dirigentes también? Sí, de lo que ellos? pasa es que va a ser presente, porque usted no estuvo en esa parte, presidente. Hay un grupo de asociaciones que han pedido asistir como oyente, hay un acuerdo general para que eso ocurra, pero quedaron algunas de estas instituciones que representan a los funcionarios de Gendarmería que no pudieron exponer durante la discusión en particular, y que la proposición que se había conversado aquí entre los senadores, que ellos, los que no habían expuesto, pudieran hacer una presentación. Eso es un poco Yo quería que ellos escucharan lo que usted estaba diciendo. Ah, perfecto. No, sí. Bien, se reanuda la sesión, señor secretario. Señor presidente, corresponde iniciar la discusión en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile. El objetivo de esta iniciativa es mejorar la carrera funcionaria de las funcionarias y funcionarios de Gendarmería de Chile, posibilitando que aquellos que pertenezcan a las plantas primera y segunda y que cumplen con los requisitos accedan al cargo y grado final de su carrera, sin exceder en demasía los tiempos mínimos de permanencia en cada grado, y por otra parte otorgar al personal no uniformado mayor estabilidad en el empleo. La comisión ya discutió en general esta iniciativa, la aprobó en general, y además de aprobarla en general, la sometió al conocimiento de la sala. La sala de esta corporación también procedió de la misma manera y ha abierto se abrió un plazo para presentar indicaciones. Sus señorías disponen en sus carpetas del texto comparado que contiene las 11 indicaciones que se presentaron en esta materia, algunas presentadas por el Ejecutivo y otras por algunos señores senadores.
Durante la discusión en general de este proyecto de ley, se escuchó a diversas organizaciones que presentaron sus puntos de vista sobre esta iniciativa. Sin embargo, según los registros de la Secretaría, hay algunas de esas asociaciones que reúnen al personal que se desempeña en Gendarmería de Chile que no han sido escuchadas por la Comisión y se abriría en esta sesión la oportunidad de darles audiencia y exponer. Me refiero básicamente a voy a nombrarlas por sus siglas, ANOP, ANSOJ y AGECH, que nos acompañan en el día de hoy. Las demás personas que acompañan a esta comisión en el debate, la comisión ha acordado que pueden asistir en su calidad de oyentes y podrán escuchar todo el debate que se realiza sobre esta materia. Quiero decir además que estas sesiones se transmiten por televisión del Senado, por lo cual hay acceso a todo el público que quiera informarse sobre esta materia. Eso, señor presidente, y estas son las instituciones a las cuales mencioné y que no se había escuchado en la primera ronda de estudio de esta materia. Muy bien, muchas gracias. Tal como lo acordamos en la comisión, vamos a proceder en consecuencia a escuchar a las organizaciones que en la sesión anterior nos pidieron audiencia y que la comisión, como corresponde, ha aceptado. Saludamos al subsecretario de Justicia, al señor director nacional de Gendarmería, de su equipo. Y, por cierto, entonces damos la palabra, en primer lugar, si les parece, en representación de ANOP, a quien invitamos a pasar adelante, a don Alberto Figueroa, perdón, a don Andrés Muñoz Verdugo. Subsecretario, cuénteme. Adelante, por favor, toma asiento. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Aprovecho a saludar a todos los presentes y solo quisiera destacar que el día viernes pasado sostuvimos una muy buena reunión con los presidentes de cada una de las asociaciones que integran el Frente de Trabajadores y todos consensuamos la necesidad de avanzar rápido en este proyecto, especialmente porque hay una generación, la del año 1991, que no quisiéramos que en razón de la calendarización original del proyecto pudiese tener desajuste, ¿no es cierto?, en las prestaciones, sobre todo en el incentivo al retiro que se pretende ofrecer. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Bueno, en representación de ANOP, como dije, don Andrés Muñoz Verdugo, don Alberto Figueroa Quesada y don Daniel Vicencio Mejías. Pueden pasar ahí a sentarse en la mesa. Escuchamos su exposición para efectos de que todos los... ¿tiene una presentación usted? Veámoslo con aquí el oficial de sala. Allá. Gracias. Bien, mientras preparamos la presentación de ANOP, comentarles que ya ha ingresado el boletín de indicaciones al proyecto de ley. Tenemos una cantidad de... ¿Cuántas indicaciones son, secretario? 11 indicaciones en total, algunas del Ejecutivo, otras que son indicaciones de senadores y senadoras, así es que vamos a proceder ya luego a la discusión en particular de cada una de ellas y a su aprobación o rechazo según corresponda. Bien, en representación de ANOP, entonces, tiene la palabra don Andrés Muñoz. Sí. Importante decirles que tenemos sesión de sala luego, porque tenemos la discusión del presupuesto, razón por la cual la exposición de cada uno de ustedes les pedimos, en la medida de lo posible, que se limite a un tiempo máximo de 10 minutos. Muy bien. Buenos días, bienvenidos. Ahora sí. Muy buenos días, señor presidente, y por su intermedio saludar a cada uno de los presentes, también al resto de las organizaciones gremiales que están el día de hoy presentes, tratando de poder materializar este proyecto que ha sido bastante esperado y un anhelo para los más de 20.000 funcionarios uniformados y no uniformados de Gendarmería de Chile. Efectivamente, tal como lo señaló el señor subsecretario de Justicia, el pasado día viernes hubo una reunión que convocó a los presidentes de las 5 organizaciones que integramos el Frente de Trabajadores Penitenciarios. La verdad es que era una reunión que veníamos esperando durante bastante tiempo y en ella pudimos avanzar y coincidir en varios de los puntos que teníamos pendientes, precisamente con la finalidad de poder continuar avanzando y poder llegar a acuerdo en algunos aspectos que habían aún algunas dificultades o teníamos algunas diferencias.
Esta es una breve presentación, esperamos no quitarles mucho tiempo. La verdad de las cosas es que es bastante sucinta y siempre creemos oportuno irnos al origen de cómo se generó este proyecto y cómo ha ido evolucionando o la tramitación que se ha ido llevando hasta el día de hoy. ¿Vale? Consideramos importante contextualizar. Esto surge a raíz de un hecho que despertó el malestar generalizado de los más de 20.000 funcionarios de Gendarmería de Chile, un hecho que ocurrió el 20 de junio del año 2018, en donde a uno de los funcionarios que estaba de servicio en el CDP de Santiago 1, específicamente el sargento segundo Héctor Palma, estando de servicio en una de las agrupaciones modulares, se le intentó criminalizar por el desempeño de su función. La verdad es que no estaban las condiciones dadas, así como ocurre en muchos recintos penales y especiales a nivel país. Sin embargo, él fue objeto de una medida de prisión preventiva decretada por el séptimo juzgado de garantía de Santiago y que finalmente fue la Corte de Apelaciones la que finalmente revirtió la medida, lo que, tal como lo señalara precedentemente, generó la molestia generalizada de los más de 20.000 funcionarios de Gendarmería de Chile. Esto generó de que las 5 organizaciones que el día de hoy estamos presentes y hemos trabajado activamente durante la tramitación de este proyecto, trabajáramos de manera mancomunada e instaláramos las demandas que durante muchos años habíamos tratado de poder instalar en el mundo político y que en el fondo se hiciera cargo de algunas sentidas necesidades que teníamos como funcionarios de Gendarmería de Chile. Aquí hay un pequeño resumen de la planta de oficiales, particularmente, que es la que nosotros representamos, de la manera que está distribuida el día de hoy. El número final que aparece ahí en la presentación, es la planta autorizada. Sin embargo, al día de hoy tenemos 1.008 oficiales. Siempre hay un delta a raíz de los procesos naturales llevados a nivel institucional que en definitiva nunca han permitido tener una dotación completa. Quisimos traer a colación la diapositiva número 15 que en su oportunidad expuso el señor Ministro de Justicia. ¿Y por qué lo consideramos importante? Porque precisamente en esta reunión a la cual hizo referencia nuestro subsecretario de Justicia, se avanzó bastante en varios de los aspectos o de los nudos conflictivos de este proyecto. Sin embargo, en esta presentación, en su oportunidad, nuestro Ministro de Justicia expuso un cuadro que proyectaba una cantidad ideal de ascensos en ambas plantas, pero en lo que a nosotros nos atañe, se señalaba de que finalmente con la tramitación de este proyecto iba a haber un total de 102 ascensos. Y la verdad es que las cifras que ahí se expusieron están proyectadas con un escenario ideal. ¿Y por qué ponemos el énfasis? Porque de la manera que está redactado el proyecto, no necesariamente está garantizada esa cifra. Particularmente en la planta de oficiales, como se estableció que va a ser de manera porcentual, nosotros tememos de que al hacerlo de esta manera, quienes mayoritariamente van a hacer uso de este beneficio y de manera forzosa, van a ser los oficiales menos antiguos, que están en el grado de mayor. Por lo tanto, automáticamente generaría menos ascenso de los que se proyectaron en su oportunidad por parte de nuestro Ministro de Justicia. ¿Sí? En ese sentido, que tiene que ver con la presentación que se expone frente a ustedes, nosotros como ANOP hemos venido tratando de instalar desde hace muchísimo tiempo, a través de distintas presentaciones y de estas reuniones que hemos buscado con el Poder Ejecutivo, y ¿qué es lo que pretende? En el fondo no estamos innovando, sino que lo que nosotros pretendemos es que se le dé una aplicación similar a lo que tiene o lo que fue concebido para el personal de la planta 2. Nosotros decíamos recién de que en el caso particular de la planta de oficiales penitenciarios está considerado de manera porcentual. Y curiosamente, si ustedes pueden ver en la pantalla, las promociones más numerosas son las promociones menos antiguas. Por lo tanto, al hacerlo de manera porcentual, indudablemente que se va a llamar a retiro a los oficiales que tienen menos años de servicio. Y eso tiene varios efectos. Si ustedes se dan cuenta, desde la promoción 93, 94 hacia adelante, son oficiales que ya tienen más de 25 años de servicio.
y que inclusive están afectos a otros beneficios por el solo Ministerio de la Ley. Me refiero que en el caso de las oficiales femeninas, todas aquellas que tengan hijos o que durante su carrera funcionaria, todas aquellas que hayan tenido hijos, les va a significar automáticamente la bonificación de un año más de servicio, situación que no tiene la promoción 98-99, que no va a alcanzar a optar a este beneficio y que tiene que ver también con algunas de las demandas que se han instalado recientemente y una de las críticas que se le hace al personal que pertenecen a las Fuerzas Armadas o en este caso nuestro a Gendarmería de Chile, que lo que les llama la atención a la sociedad civil es que podamos optar a la posibilidad de optar a pensiones con 20 años de servicio. Lo que nosotros estamos proponiendo es de que sean los oficiales más antiguos y que no se opte en primera instancia por los oficiales menos antiguos. Hicimos una propuesta que inclusive considera a la promoción 99-2001, que ellos recientemente cumplieron los 20 años de servicio, y que esta propuesta y las indicaciones que les hicimos llegar recién no tienen ningún costo, vale decir, desde el punto de vista presupuestario no erogan ningún gasto a este proyecto y por lo tanto no debiera haber ninguna complicación desde ese punto de vista. Y esto obedece también a que durante nuestra carrera funcionaria hemos visto que algunos proyectos que originalmente se visualizaban como muy buenos y muy convenientes, finalmente en la práctica han tenido efectos nocivos como una de las últimas de ellas, la Ley 20.426. Nosotros creemos que si no se modifican estos artículos y de la manera que nosotros planteamos o si eventualmente se pudiera acoger, finalmente va a tener efectos muy similares a esta ley que yo acabo de señalar. Daniel. Acá nosotros también en esta diapositiva quisimos plantear o proyectar un posible escenario que se podría dar. Nosotros decíamos que somos parte del Frente de Trabajadores Penitenciarios que está compuesta por las 5 organizaciones más representativas de Gendarmería de Chile. Sin embargo, como probablemente ustedes pueden saber, hoy en día en Gendarmería de Chile existen un total de 11 organizaciones gremiales. Y la verdad es que, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, nosotros no podemos estar en condiciones de descartar que se sigan creando nuevas organizaciones gremiales, inclusive y particularmente en la planta de oficiales penitenciarios. ¿Por qué? Porque a través de el fuero que otorga la Ley 20.426, eventualmente van a buscar quedar exentos de la aplicación de esta norma y, por lo tanto, del abanico de oficiales que hoy en día pudieran optar a la postulación de este incentivo al retiro voluntario, ciertamente se podría ver mucho más reducido. Si a eso le sumamos otro antecedente más, pudiéramos tener ejemplos de oficiales femeninas que eventualmente pudieran quedar embarazadas durante la aplicación de este proyecto y ciertamente sigue reduciendo el abanico. Y por eso que desde nuestra perspectiva resulta tremendamente importante ir incorporando a las promociones que vienen posteriormente, porque nosotros creemos que en concordancia con lo que han sido la tramitación de proyectos de similar naturaleza, lo que buscan estos proyectos es que la gente se acoja a retiro de manera voluntaria. Sin embargo, este proyecto de ley establece que de no completarse los cupos se va a realizar de manera forzosa a través del artículo número 7. Y en esto queremos ser categóricos de que en la planta de oficiales nosotros hemos establecido de que no hay una cantidad suficiente de oficiales interesados en postular a este beneficio y que la mayoría de ellos va a ser a través de un llamado a retiro forzoso a través del artículo número 7. ¿Y por qué también resulta importante lo que nosotros les decimos? Esto tiene su origen en el dictamen número 42.701, que fue evacuado por el Contralor General de la República el año 2016 y que en el fondo fija el tope de imponibilidad en 60 UF, lo que ha hecho que en el fondo los oficiales, más allá de que legítimamente quieran poner término anticipadamente a su carrera de manera voluntaria, lo que ha hecho es mantenerlos en carrera de tal manera de poder capitalizar lo que probablemente van a dejar de hacerlo en las circunstancias anteriores. ¿Y por qué nosotros estimamos conveniente señalar esta norma que acaba de sacar o que recientemente sacó el Contralor General de la República? Porque este dictamen
no solo afecta el tope de imponibilidad y lo fija en 60 UF, sino que hemos establecido de que también afecta las pensiones por invalidez de segunda y tercera categoría, afecta las compensaciones económicas que están establecidas por el solo Ministerio de la Ley ante defunciones en actos y con ocasión del servicio. El Contralor se atribuye facultades legislativas que no posee, tiene efectos principalmente para la planta de oficiales penitenciarios, y en ese sentido también es importante señalarlo de que este dictamen ha tenido un impacto nocivo particularmente para la planta de oficiales, porque en el fondo estamos, para efectos de término de carrera, finalizando en las mismas condiciones que nuestro personal subalterno. Y finalmente también estimamos conveniente señalarlo. Respecto de todas estas materias que señalamos en torno al dictamen 42.701, hemos hecho 5 presentaciones al Contralor General, de las cuales al día de hoy no hemos tenido respuesta. Y en lo que nos parece mucho más grave, hubieron oficiales que estaban afectados por enfermedades catastróficas, así como también lo hicimos en justicia por aquellos suboficiales que también se encuentran afectados por enfermedades de similar naturaleza y finalmente fallecieron, esperando una respuesta por parte del Contralor General de la República. Esa sería nuestra presentación y la propuesta de indicaciones se las hicimos llegar, están en las carpetas de cada uno de ustedes y creemos conveniente reiterar de que estas propuestas no tienen costo alguno presupuestariamente y por lo tanto solamente necesitamos de la buena voluntad de parte del Ejecutivo. En esta reunión del pasado día viernes se enfatizó bastante en eso, en solucionar, en avanzar, y nosotros también esperamos que haya un gesto de su parte. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Para efectos prácticos, solo aclararles que la Secretaría me informa que nosotros no tenemos en nuestras carpetas esas indicaciones, razón por la cual sería bueno que las hicieran llegar formalmente a la Secretaría. Perfecto. Para que nos repitieran a nosotros. Bien, agradecerle a ANOP entonces su presentación, recordándoles que hay que atenerse a los tiempos porque tenemos sesión en la sala, si no vamos a quedar pendientes para una nueva sesión, solo escuchar y vamos a seguir dilatando la votación, entonces es un problema. Nos acompaña entonces ahora, corresponde a ANSOC. Están sus representantes, don Carlos Fernández, don Joe González y don Cristian Cortés. Por favor, adelante. Muchas gracias a ANOP por su presentación. Muchas gracias. Bienvenidos, adelante. Buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento del Senado. Si bien es cierto, nuestros colegas, para ser más breve, para ser más rápido en realidad, porque nuestra gente en las filas está esperando la celeridad de este proyecto. Esperamos que ustedes como comisión puedan sacar lo más rápido este proyecto. Ya las indicaciones creo que están más que agotadas, han sido más que expuestas las necesidades de nuestros servicios, de nuestra gente. Hoy día desde Arica a Punta Arenas nuestro personal está esperando hacer justicia a la pobreza, a la miseria humana que hemos vivido como servicio durante todo este tiempo, y sí que solamente yo no me voy a alargar en un discurso político ni en un discurso técnico, sino más bien solicitarle a ustedes como autoridades y componentes de esta comisión, honorable comisión, puedan darle rapidez a este proyecto y tener una respuesta a la brevedad para que este pues, sea ojalá puesto de aprobado y evacuado, sea puesto en sala para que pase seguramente a Hacienda, lo más probable. Solo eso, señor presidente y honorable comisión. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a usted, don Carlos, ¿no? Sí, correcto, Carlos, senador. Sí, muchas gracias por su presentación. Entendemos que lo que hemos discutido entonces en este tiempo es lo que ustedes están apoyando en el sentido de poder plantear mejoras al proyecto que está ingresado. Correcto, señor senador, y esto en mérito de los tiempos, porque en realidad hoy día no podemos decirle nada a nuestra gente en las filas, en las garitas, a nuestros colegas, y ellos hoy día quieren, ojalá, como bien lo dijo el ministro en su discurso el otro día en un video que realizó en el Ministerio de Justicia, ojalá el proyecto estuviera para ayer. Y eso es lo que queremos hoy día como gendarmes. Por lo mismo nos limitamos a hacer una exposición con gráficas y otros. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. A usted. Muchas gracias.
Bien, damos entonces la palabra a los representantes de AGECH, don Pablo Jaque Garrido, don Raúl Flores Seguiel, don Jaime Anticoy Caro y don Jonathan Lara Alegría. ¿Quién va a tomar la palabra? Don Pablo. Presidente, Bienvenido, don Pablo. Buenas tardes a toda la honorable comisión. Agradecerle este pequeño espacio donde nosotros más que nada queremos refrendar un acuerdo que se suscribió el día viernes con el señor Ministro de Justicia, donde despejamos todas las dudas y las observaciones que teníamos referente a este proyecto de ley. Concordamos con los que nos antecedieron en el sentido de que queremos la mayor celeridad respecto a la tramitación de este proyecto. Es un proyecto ampliamente anhelado por nuestros funcionarios. Creemos que efectivamente aquí no se abordan algunos temas de fondo, pero creemos que es un avance significativo. La gráfica mostraba que la planta de suboficiales tiene casi 7.000 funcionarios hoy día estancados con todos los requisitos de ascenso y evidentemente aquí se instala una batería de mecanismos que efectivamente ayudan a que los escalafones vayan accediendo más rápidamente en los grados que le corresponden a nuestros funcionarios. Así que ratificar nuestra voluntad como Frente de Trabajadores respecto al acuerdo que se suscribió el día viernes con el señor Ministro de Justicia y le solicitamos muy respetuosamente a esta comisión, estimado presidente, que se pueda avanzar con mayor celeridad, entendiendo que este proyecto también contempla una ejecución que se debiese efectuar a partir del año 2019, donde tenemos algunas promociones de funcionarios en la planta de suboficiales, promoción 91-92, que es la que queremos que sean beneficiados, y si este proyecto se sigue retrasando y le seguimos ingresando indicaciones, efectivamente podemos lograr, y es lo que nosotros no queremos, es el retraso de este proyecto. Así que le agradezco el espacio, presidente, y nada más que ratificar el acuerdo que tenemos como frente con la autoridad referente a las observaciones que teníamos del proyecto. Perfecto, muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias, presidente. Solo refrendar un poco lo que conversamos el viernes pasado. Durante la tramitación de la ley existieron legítimas diferencias que fueron demorando la discusión, donde el Ejecutivo tuvo que ir reponiendo ciertas indicaciones que hacían relación con la incompatibilidad del primero de estos beneficios y el segundo, y también con la forma de financiamiento del proyecto que está establecida en el artículo segundo transitorio. El Frente de Trabajadores, y es muy importante que me corrijan si no entienden lo mismo que voy a transmitir, digamos, recogió muy bien el guante de lo que hemos vivido en el país en el último mes. Solidariza, ¿no es cierto?, con las prioridades que el Ejecutivo debe enfocar. Por su parte, el Ejecutivo le refrendó al Frente de Trabajadores que no pretende modificar ni una coma del proyecto original ingresado al Congreso, por más que las cosas puedan haber cambiado un poco los ejes. Y en ese sentido, el Frente de Trabajadores estaba disponible para efectos que finalmente las indicaciones relativas a estos dos temas particulares, que son los más relevantes en esta discusión, puedan ser esta vez acogidas. Yo creo que eso es importante transmitirlo para efecto de que si el Frente no entiende lo mismo, lo conversemos, y de lo contrario, eso significaría que el proyecto puede ser despachado fácilmente. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Bien, tenemos nosotros entonces, esta semana, les quiero contar para que todos sepan, tenemos discusión del presupuesto. En consecuencia, todas las comisiones se suspenden. De hecho, esta comisión no debió haber funcionado, pero dada la urgencia que se ha planteado, decidimos hacer igual la sesión, pero tenemos que terminar en un minuto, porque si no, estamos contra reglamento. Pero contar lo siguiente, la idea es que tenemos sesiones hoy día, mañana y probablemente el jueves también en materia de presupuesto, y la idea de la comisión, lo hemos conversado con todos los señores senadores, es la posibilidad de iniciar la votación el próximo día martes, ¿ya? En consecuencia, eso permitiría ya ir iniciando, ya despejando todas las indicaciones. Así es que les agradecemos, como en nombre de la Comisión de Constitución del Senado. Entendemos la urgencia de este proyecto, entendemos que hay diferencias también legítimas en la forma de enfrentar este proyecto, pero creemos que sacando rápido este proyecto podemos, en definitiva, beneficiar a miles de funcionarios y funcionarias de Gendarmería. Así que, si les parece, el próximo martes iniciaríamos la votación. Por razones de economía legislativa, les pediría que las organizaciones mandaran representantes para no tener, digamos, si quieren venir, digamos, para no tener una gran cantidad de público, porque eso muchas veces puede ir enredando la
discusión. Así que ustedes lo deciden, ahí lo iremos viendo. Bien, pues agradecer al señor subsecretario, al señor director nacional de Gendarmería, a su equipo, por cierto, a todos los representantes y dirigentas de las diferentes asociaciones de funcionarios, y habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta.